tienen esas costumbres de disfraces, de estas prácticas que se hacen. La verdad, este tema es muy amplio, pero yo me voy a ir por el lado de lo que son las ropas, de lo que son las vestiduras y lo que simboliza las vestiduras, porque hay muchos temas de de estas fiestas, hay mucho que hablar, pero yo me voy a ir por el lado de lo que son las ropas, cuando se visten a los hijos, lo que simboliza las vestiduras. Amén. Y vamos a empezar, mis hermanos, con el favor del Señor. Y dice así, en Génesis capítulo 3, verso 6, dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y lo dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Vamos a desglosar un poquito esto, mis hermanos. Cuando dice, yo marqué aquí las palabras bueno, no se nota mucho, pero está marcada la palabra bueno, agradable y codiciable. Cuando la palabra de Dios habla acerca de bueno, es que las versiones 60 no es tan clara como otras versiones, pero si ustedes se fueran al Strong y estudiaran otras versiones, podrían abundar un poquito más ustedes. Pero la palabra, cuando yo marqué la palabra bueno, agradable y codiciable, se refiere primeramente cuando dice que vio. La mujer fue que vio, ¿verdad? Entonces en eso que dice que vio, mis hermanos, significa que ella puso sus ojos, y lo que significa bueno es codicia de los ojos. Nosotros en nuestra naturaleza, en nuestros ojos, cuando ponemos las cosas nuestros ojos sobre algo, codiciamos las cosas. Hay una codicia por la naturaleza que nosotros tenemos. Cuando dice que ella que puso y que era bueno, ahí se despertó la codicia de los ojos en ella. Cuando dice que era agradable, se refiere al deseo de su carne, porque ella sentía y ella quería disfrutar, era agradable para ello. Ahí estaba el deseo de la carne de ella. Y cuando dice que era árbol codiciable, se refiere a una codicia de desear algo por algún motivo, que en este caso fue la soberbia, el orgullo que había en ella, por lo que ella se le fue presentado, porque dice que era codiciable para alcanzar sabiduría. Entonces había un orgullo, una soberbia que deseaba alcanzar algo más, ¿verdad? Pero Dios le dio lo que era correcto para ellos. Dios le dio lo que era idóneo para ellos, ¿verdad? Es como cuando a Satanás le fue creado ese día, le dio hermosura, gloria, música, muchas cosas, pero él deseó irse más arriba. Entonces el Señor a cada uno de nosotros nos da lo que Él le place y una medida como a Él le place. Amén. Y entonces, mis hermanos, yéndonos más adelante, dice cuando fueron abiertos los ojos. ¿Qué significa cuando dice que abrieron sus ojos? Significa que ellos entendieron el pecado, porque en ellos no había pecado, mis hermanos. Ellos no tenían la conciencia de que era el pecado, pero cuando ellos pecan, ellos entienden y su conciencia empieza a discernir que había pecado, porque antes ellos habían sido creados en un estado sano, donde no había pecado, donde no había corrupción. Cuando ellos pecan y son abiertos sus ojos, en ese momento tienen la conciencia del pecado. Y más adelante, cuando dicen que sus ojos fueron abiertos y conocieron que estaban desnudos. ¿Qué significa acá la desnudez? La desnudez, mis hermanos, aquí lo marca la palabra del Señor, que cuando alguien peca hay una desnudez espiritual. Porque el Señor aquí los crió a ellos y estaban vestidos, mis hermanos, de una gloria especial, y estaban envueltos de una luz, que significa la pureza, porque la palabra de Dios dice en Juan, dice que en el principio era la vida, y la vida era la luz del hombre. Entonces Adán y Eva estaban vestidos de una luz. Entonces cuando ellos pecan, se aparta esa luz, y entonces en ese momento ellos pierden esa luz que los envolvía de pureza, porque eran puros, eran perfectos en todas las cosas. Amén. Entonces dice que a partir de ello, entonces ellos conocieron hojas de higuera. Las hojas de higuera representan la justificación del hombre. El hombre siempre va a buscar justificar sus acciones cuando peca. ¿Por qué? ¿Se acuerdan después más adelante cómo dice, ¿por qué pecaste? Dice, es que la mujer que tú me diste. Y la mujer, es que la serpiente me engañó. Y uno siempre se justifica cuando uno peca.
Entonces, mis hermanos, dice que entonces la higuera representan las justificaciones del hombre, que siempre se justifica cuando peca. En el 21 dice: Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles. Aquí podemos darnos cuenta, mis hermanos, cómo en el grande amor de nuestro Señor Él preparó un cordero especial, porque tuvo que haber un sacrificio para que hubiera pieles. Y en ese sacrificio fue muerto nuestro Señor Jesucristo en una forma representativa y espiritual, para que ellos con esas pieles fueran cubiertos el hombre y hubiera habido un perdón para ellos. Entonces el pecado, mis hermanos, acarrea desnudez, acarrea separación. Entonces todas estas cosas sucedieron. Entonces cuando la serpiente se presenta ahí a esta Eva, mis hermanos, es el primer disfraz, porque en la palabra de Dios habla muy claro acerca cómo era Satanás. Dice que era bello, que era hermoso cuando fue creado, cuando lo menciona en Ezequiel. Entonces ahí se presenta como serpiente. Entonces él puso su primer disfraz para engañar. Entonces el enemigo va a buscar muchas maneras de siempre engañar de una y otra manera, de ocupar el engaño, de ocupar la mentira para engañar y que el hombre peque y sea apartado de los santos, sea apartado para que se corrompa y sea apartado de la presencia de Dios, porque ellos estaban en una pureza total. Eran perfectos en todas las cosas, pero debido al pecado, Satanás se disfraza para engañarlos y que caigan. Y ellos pecan. Pero el Padre prepara para ellos túnicas para traer salvación al hombre. A pesar de que el hombre pecaba, el Señor, el Padre prepara cordero para redimir al hombre. Amén. Vamos un poquito más adelante, dice Timoteo 2:14: y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Entonces aquí Satanás utiliza el engaño para que transgredan, para que violen los límites que el Padre les había puesto. Dice en Corintios 11:13, dice: pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Aquí está muy marcado, mis hermanos, lo que es el engaño. Siempre Satanás va a utilizar el engaño, la mentira, estrategias para hacer que el hombre caiga y peque. Y al pecar automáticamente hay una separación. Al pecar, Satanás lo que produce, hay una desnudez en el hombre espiritual. Y Dios creó al hombre perfecto. Dios no quiere, porque también aparte de la desnudez produce vergüenza, porque dice aquellos que se escondieron. Entonces cuando uno peca, siempre se aparta del Señor. Si ustedes lo perciben así, es muy frecuente que cuando él empieza a pecar, inmediatamente se apartan, dejan de venir, ya no se acercan. Hay una separación espiritual. Entonces Satanás siempre va a utilizar el engaño, va a utilizar nuestros sentidos como hombres que somos, que son todos nuestros sentidos, los ojos, el oído, nuestro cuerpo, para hacer que caigamos. Viene la tentación y el hombre peca para ser apartado y que nosotros venga en nosotros esa desnudez, esa separación. Eso es lo que produce. Entonces en ese sentido, mis hermanos, Satanás pone las ropas, así como el hombre, como Adán y Eva utilizaron la higuera, las hojas de higuera, también el hombre inventa estrategias para tapar el pecado, para aparentar las cosas que no son. Y nuestro Dios es un Dios veraz, y nosotros como hijos de Dios nos tenemos que conducir en rectitud, en veracidad, no en engaño, no en mentira. Solamente el engaño y la mentira es utilizada por Satanás para corromper al hombre, para que haya desnudez y para que haya separación y para que te separes de lo santo. Amén. Vamos a ver aquí como también Ezequiel 16:6 dice: yo pasé junto a ti y te vi sucia, y en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo, y creciste y te hiciste grande, y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y he aquí, tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti y te cubrí tu desnudez y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor. Aquí está hablando el profeta Ezequiel, mis hermanos. Cuando Dios mandaba al profeta, le hablaba al pueblo de Israel.
le hablaba al pueblo de Israel y siempre lo hablaba de una manera metafóricamente, hablando del amor de Dios, porque Dios siempre ha amado al hombre, Dios siempre ha amado a su pueblo y Dios ama a su iglesia. Y entonces Dios siempre lo ha querido tener cerca de él, cubierto, bajo su cuidado, bajo su protección, cercano a él, así como nosotros como padres siempre queremos a nuestros hijos cerca, expresándoles nuestro amor, nuestro cuidado. No queremos a hijos desnudos, ¿verdad que sí? No queremos a hijos descalzos, no queremos a hijos apartados o extraviados. Entonces aquí podemos ver el sentido de amor que Dios muestra hacia su Jerusalén, pero yo también lo puedo y quiero que entendamos bien cómo Dios tiene amor para con nosotros, porque dice que estaba sucia. Nosotros en un tiempo estábamos sucios, Israel también estaba sucio, pero él lo vio y el Señor se manifestó en amor y le dio todo lo necesario. Pero dice aquí en un tiempo, dice que ella estaba desnuda. ¿Por qué estaba desnuda? Porque el pueblo de Israel se había apartado de Dios. Y así éramos nosotros, cuando estábamos sin Cristo, sin Dios, sin esperanza, estábamos sucios, estábamos desnudos. ¿Y qué hace nuestro Salvador? Dice aquí en el 8, yo pasé junto a ti y te miré, y aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto y te cubrí tu desnudez. Dios no quiere que nosotros estemos desnudos. El pecado, mis hermanos, la transgresión siempre va a producir desnudez en nuestras vidas y vergüenza, desnudez y vergüenza. Y dice el Señor que extendió su manto. Estaba checando cuando dice su manto, mis hermanos, habla en la Strong, se refiere a promesa de matrimonio. Habla promesa de matrimonio. Entonces, cuando el Señor la cubre, cuando el Señor le quita su desnudez, nos hace promesa de matrimonio a nosotros para unirnos a Él, para estar con Él, eternamente con Él. Y ahí muestra y manifiesta el amor eterno que Él tiene para con nosotros, porque nuestro Dios es un Dios de amor. No nos quiere desnudos, no nos quiere lejos, sino nos quiere cerca de Él en todo momento. Ese es el amor de Dios. Pero quiero que enfaticemos, porque estamos hablando acerca de los disfraces, acerca de la ropa. El pecado, mis hermanos, siempre va a traer desnudez y que nos aparte. Va a buscar muchas estrategias. Entonces, cuando alguien está a sus pequeñitos vistiéndolos, pintándolos, los está en cierta manera marcando a sus hijos para apartarlos. Los está marcando porque los están vistiendo de calacas, de diablos, de fantasmas, de brujas. De todo eso los están vistiendo a los niños. Entonces eso está marcando a los pequeños. Y Dios quiere que nosotros seamos unas nuevas generaciones, mis hermanos. Nuevas generaciones. No que continuemos haciendo lo que el mundo hace. Nosotros debemos de ser diferentes. No podemos permitir que nuestros hijos se vistan de diablos ni de calacas, porque es hacer honra a la muerte. Hacerse participante de lo que es encantador, de lo que es sortilegio, de lo que es ser adivino, de que ser magos, de estar consultando a muertos. Todas esas prácticas el Señor las prohíbe. Dice, tú no vas a ser conforme a esas costumbres que el mundo acostumbra. Nosotros tenemos que ser diferentes. Entonces aquí cuando el profeta, Dios le dice al profeta, haciendo una representación del pueblo de Israel, y ahora también a nosotros como iglesia, marca muy específicamente que antes, cuando estábamos en Cristo, estábamos sucios y estábamos desnudos. Pero en su amor Cristo, así como lo hizo en el Génesis, que hubo un sacrificio de cordero para vestirlos de pieles, así también aquí el Señor nuevamente cubre a su iglesia, cubre a su pueblo para tenerlos cerca y para poder redimirlo y rescatarlo, y que sea diferente y apartado para Él. Amén. Entonces, ¿qué es la definición de un disfraz? La definición de un disfraz, mis hermanos, es un artificio, una vestimenta que alguien cambió para aparentar o modificar su aspecto para no ser reconocido. Repito nuevamente, ¿qué es un disfraz? Cualquier tipo de disfraz. Cualquier tipo de disfraz que alguien quiera vestir a su hijo, ¿verdad? Es un artificio, o inclusive los grandes. Ahorita que veníamos aquí, venía un señor con su capa negra, vestido de rojo, con una cola muy larga. Entonces yo dije, wow, se viste de demonio.
se viste de diablo, ¿verdad? Porque eso representa, aunque sabemos que Satanás no es así, esa es la representación que hay. Entonces, ya sea adulto, ya sea niño, todo disfraz tiene un significado. Entonces, un disfraz es un artificio, una vestimenta que alguien cambió para aparentar o modificar su aspecto para no ser reconocido. Entonces, hay muchas clases de disfraces, mis hermanos. ¿Cómo qué? Es aparentar. Yo puedo, no solamente hay un disfraz físico de tela, pero también, aunque no tengo un disfraz, yo puedo aparentar muchas cosas. Ajá. Entonces, yo puedo aparentar que tengo dinero. Y puede ser por varias causas. ¿Por qué causa podría ser que alguien quiera aparentar, mis hermanos, que tiene dinero? ¿Por qué podría ser? Para conquistar a alguien. Porque no quiero que me vean que estoy derrotado, ¿verdad? Por vanidad y por orgullo. Puede uno aparentar que estoy feliz. ¿Por qué quiero aparentar? ¿Por qué causas quiero aparentar algo? Para que no me vean que estoy en amargura y sonrío. Es un disfraz que estoy poniendo. Aunque no tengo literalmente un disfraz, estoy ocupando el engaño, estoy ocupando la mentira que Satanás utilizó. Y eso no es bueno. No podemos nosotros utilizar un disfraz, aunque no sea un disfraz literal. Estamos actuando, estamos utilizando un artificio. Artificio viene de arte. Un artificio o una vestimenta, por eso están las dos definiciones, artificio o vestimenta. Es un arte el actuar. Los actores en las películas actúan de determinada manera para representar un personaje. Y nosotros como hijos de Dios no tenemos que aparentar nada, sino tenemos que ser hijos de Dios. Hijos de Dios. No tenemos que aparentar nada, porque no tenemos nosotros que modificar ningún aspecto. Somos hijos y somos hijos. Que hay cosas que vencer, sí, pero tenemos que ser hijos. No tenemos por qué aparentar cosas que no somos. Y así, mis hermanos, se pueden aparentar muchas cosas. Yo puedo aparentar, mis hermanos, que soy soltera. Hay varones que aparentan que son solteros y tienen 10 hijos. Hay varones o mujeres también, ¿verdad?, que aparentan ser solteras y son mamás de varios hijos o están casadas. Entonces es una apariencia, están modificando las cosas. Yo puedo aparentar que tengo amor y no puedo tener amor. Entonces estoy cambiando la naturaleza que Dios quiere que yo tenga. Yo puedo aparentar que soy santa, ¿o no? Sí lo puedo aparentar, pero nosotros debemos de ser santos, debemos ser apartados. Nosotros podemos aparentar que soy cristiana, que soy seguidora de Cristo, y puedo ser hija del diablo. Entonces, mis hermanos, el disfraz va mucho más allá que las ropas. Un disfraz es muy profundo. Es un artificio, es un arte, es una práctica que el hombre hace, así como los artistas, mis hermanos, que les pagan mucho dinero por representar personajes, y lo hacen de una manera tremenda en su alma, en su representación de lo que están haciendo los actores, ¿verdad? Ya sea en ciencia ficción, como Superman, ¿verdad? O ya sea como Rambo, ya sea como cualquier personaje, representan sus personajes con una veracidad tremenda. Y puede haber cristianos que hacen esas representaciones de ser santos, de ser puros, de ser íntegros, y no es así. Y nosotros tenemos que ser veraces. No podemos utilizar ningún tipo de disfraz, ni tampoco enseñar a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque si mis hijos o mis nietos están viendo una representación de lo que yo hago en mi casa, ellos lo van a hacer. Porque yo estoy utilizando la mentira, estoy utilizando el engaño, estoy utilizando un disfraz y les estoy enseñando a mentir y utilizar el engaño y la mentira. Y puedo decir, ¿sabes qué? Dile a la vecina que no estoy. Dile a la hermanita que no estoy. Entonces estoy utilizando la mentira y mis hijos están aprendiendo a mentir. Entonces estamos criando hijos, mis hermanos,
con disfraces. Para ellos les va a ser fácil, ellos no van a decir, hacer la diferencia, qué es verdad y qué es mentira. Entonces, yo puedo aparentar muchas cosas, pero nosotros no podemos aparentar, tenemos que ser hijos de Dios. Tenemos que ser siervos de Dios. Tenemos que ser santos, no buscar apariencias, no utilizar disfraces, ni literales, ni como un personaje de televisión o actor que hace representaciones. Nosotros nos ha llamado el Señor a ser hijos, a ser santos. Nosotros, para dar ese ejemplo en nuestras casas. Amén, mis hermanos. Entonces, la palabra de Dios habla acerca de varios personajes que se disfrazaron. ¿Y cuál fue, mis hermanos, cuál fue el propósito? Porque en todo disfraz hay un propósito. En toda vestimenta hay un propósito. Entonces, ¿para qué estos personajes de la palabra del Señor, ellos hacían esos disfraces? ¿Cuál era su propósito? ¿Cuál era la causa por las cuales ellos se disfrazaron? Y el primero, aparte de la serpiente, que fue el primer disfraz, ¿verdad? Está en 1 Samuel 28:8 y dice: y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron con aquella mujer de noche, y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dirige. Y la mujer le dijo: he aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová diciendo: vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. Ya conocemos este pasaje, y este pasaje tiene muchas cosas que sacar, pero quiero puntualizar aquí, mis hermanos, este primer rey que Dios levantó. Este primer rey, cuando Dios lo escogió, fue una de las cosas primeras que empezó a hacer. Empezó a quitar altares, quitar todas esas prácticas de adivinación, de hechicería. Mató a muchos adivinos, mató a muchos hechiceros cuando empezó su reinado. Pero al cabo del tiempo él se empezó a desviar de buscar y hacer las cosas que Dios le pedía, como Dios le pedía. Él las quería hacer como él quería. Entonces, cuando uno hace las cosas como uno quiere, mis hermanos, el Señor automáticamente, porque uno transgrede lo que el Señor le pide, automáticamente el Señor se apartó de él. Y como él ya no tenía respuesta de las cosas que tenía que hacer, porque se levantó un pueblo contra él, y él no sabía si tenía que pelear o no tenía que pelear. Entonces, al él sentirse desesperado, porque le preguntaba por profetas, no tenía respuesta. Él consultaba al Señor y no tenía respuesta. Entonces él, en su desespero, va con la divina de Endor. Entonces él, conociendo la ley, sabiendo todas las cosas, él viola el mandamiento y va y consulta a la divina. Entonces él se disfraza y va y hace lo que no tiene que hacer. Dice la palabra de Dios que por haber hecho él esto, él murió al otro día. Porque se presenta el profeta y le dice: ¿sabes? Porque cuando tú hiciste esto, tu casa va a morir, tú y tus hijos van a morir. Pero miren, hermanos, cómo alguien que conoció de Dios y que sabía la ley y que en un tiempo hizo lo correcto, cómo se puede desviar a volver a hacer el mal. Porque se empieza con un poquito de levadura, leuda toda la masa. Él empezó a hacer lo malo y volvió a hacer nuevamente lo malo, porque como aquí dice, entonces Saúl le juró por Jehová diciendo, él conocía la ley y decía que en la ley decía en los mandamientos: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y él estaba jurando, y él estaba yendo a divinas y a agorerías y a consultar muertos, sabiendo lo que tenía que hacer, y él lo que había hecho volvió a lo mismo. Esto nos enseña, mis hermanos, a nosotros que no porque estemos ahorita buscando del Señor no podemos volver atrás. Que nos guarde el Señor y no utilicemos disfraz, porque cualquier disfraz espiritual o apariencia que empecemos a actuar en engaño y mentira, por eso mencioné los disfraces, no literales, sino una conducta que no es la que nosotros debemos de tener, nos hace ponernos un disfraz como lo hizo él,
porque en su interior no estaba el agradar a Dios. Entonces debemos de tener mucho cuidado de nuestro interior, mis hermanos, primeramente. Vamos a otro ejemplo. Dice aquí en Primera de Reyes 14:2, dice: y dijo Jeroboam a su mujer: levántate ahora y disfrázate para que no te reconozcan que eres mujer de Jeroboam, y ve a Silo, para allá donde está el profeta Ahías, el que me dijo que yo había de ser rey sobre todo el pueblo. Y la mujer de Jeroboam lo hizo así, y se levantó y fue a Silo, y vino a casa de Ahías. Y ya no podía ver a Ahías, porque sus ojos se habían oscurecido a causa de su vejez. Mas Jehová había dicho a Ahías: he aquí, la mujer de Jeroboam vendrá a consultarte por su hijo, que está enfermo. Así y así le responderás. Por cuanto ella viniere, vendrá disfrazada. Cuando Ahías oyó el sonido de los pies, al entrar ella por la puerta, dijo: entra, mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges otra? He aquí, yo soy enviado a ti con revelación dura. Ve y di a Jeroboam: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, por cuanto yo te levanté de en medio del pueblo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel, y rompí el reino de la casa de David y te lo entregué a ti, y tú no has sido como David mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos, sino que hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti. Pues fuiste y hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme a mí, y me desechaste a tus espaldas. Todo este capítulo anterior y un capítulo después, mis hermanos, está muy interesante y habla mucho en el contexto acerca de este rey. Resulta, mis hermanos, después de la muerte del rey Salomón, porque dice la palabra que el rey Salomón dice que tuvo 1000 mujeres, 700 reinas y 300 concubinas, y él edificó muchos altares a sus mujeres, y dice que su corazón se desvió, y el Señor se molesta y dice que la descendencia de Salomón iba a ser cortada. Entonces, mis hermanos, el Señor decide a las 12 tribus de Israel dividirlas, y lo repartió de esta manera: en la parte norte habían 10 reinos y en la parte sur habían 2 reinos. En la parte norte, mis hermanos, cuando ustedes lo leen en la Biblia, lo reconocen como Israel o Efraín. Cuando la Biblia dice Efraín, se refiere al reino del norte, que este rey, y Dios levantó a este rey Jeroboam, lo levantó a él. Este Jeroboam, antes de ser rey, era un empleado del rey Salomón, era un trabajador del rey Salomón, y el Señor levanta a este empleado y lo pone como rey del reino del norte sobre 10 tribus del pueblo de Israel, que era un grande territorio. Y también levanta a un hijo del rey Salomón, que es Roboam, y a Roboam le tocó dos ciudades, 2 tribus, en la cual en la Biblia se identifica como Judá y Benjamín. Cuando dice Judá o cuando dice Benjamín, se refiere al reino del norte, que eran 2. Y cuando se refiere al reino del norte son 10, y cuando se refiere al reino del sur eran 2. Entonces Jeroboam estaba en la parte de arriba y él reinaba en todo ese lugar. Y entonces él empezó a reinar siendo un empleado del rey Salomón. Dios lo puso en eminencia, pero él empezó a hacer lo desagradable a los ojos del Señor. Entonces él hacía lo que quería, y el Señor le dice: ¿sabes qué? Por cuanto tú hiciste esto, su hijo primogénito empezó a enfermar. Entonces, al ver que su hijo no sanaba, él por eso, y como Dios no le contestaba, ni tampoco tampoco consultaba al Señor qué hacer, entonces él le dice a la esposa: ¿sabes qué? Disfrace y ve a pregúntale al profeta Isaías, porque este profeta Ahías, él me dijo que yo iba a reinar, entonces él me va a decir qué tengo que hacer. Pero nunca consultó, nunca se preocupó por buscar la ley, por hacer su voluntad. Hasta que tuvo el problema, él decidió consultar, pero por medio de engaño. ¿Acaso si él no lo hubiera preguntado al Señor, no lo hubiera respondido? Claro que sí. Podemos ver, mis hermanos, que cuando uno peca y hace lo que no es correcto, y si llegara a uno a estar en algún problema, ¿no nos daría el Señor respuesta? ¿Por qué ir con él con engaños?
ir al Señor con engaños y no ser sincero con nuestro Dios? Cuando uno sabe de antemano que uno ha pecado. A Dios no se le puede engañar, mis hermanos, porque el engaño trae vergüenza, porque el engaño trae desnudez, y por eso Él mandó a disfrazar a la esposa. Y podemos hacer participantes del engaño y de la mentira a la familia. ¿Por qué lo hizo así? Y en nuestra vida de engaño y mentira hacemos participante a toda la familia, y a nuestro Dios no le podemos andar con engaños. La palabra que le dio este profeta Ahías, mis hermanos, fue muy dura, porque le dijo: ¿sabes qué? El único que va a ser enterrado es el hijo que está enfermo, pero todos los demás hijos tuyos van a morir y no van a ser sepultados. Después de que lo llamó, después de que lo puso en eminencia, después de que lo puso como rey sobre 10 tribus de Israel. Y así a veces nosotros somos llamados, mis hermanos, y nos pone en eminencia y nos pone a reinar sobre su pueblo, y no valora uno y hace lo que quiere uno, y después vienen los problemas. Pero si estuviera en un problema, en mis manos, Dios es poderoso para perdonar, como lo hizo con el rey Manasés, que hizo lo malo. Pero tenemos que ir con él en verdad. A Manasés le fue perdonado porque dice que su corazón se convirtió y pidió perdón y humillación. Pero aquí este rey Jeroboam fue con mentiras, fue con disfraz, fue con engaño. Y nosotros como hijos de Dios no podemos mentir, no podemos andar con engaños, no podemos andar con disfraces. Aquí vengo a aparentar una cosa y allá estoy haciendo cosas que no debo. Perdónenme, mis hermanos, pero es que la palabra de Dios es la palabra de Dios. Yo no puedo maquillar las cosas. Yo no puedo maquillar las cosas. Sí, es difícil exponer estos temas, pero tengo que decir lo que dice la palabra del Señor, porque si no me va a ser demandado. Yo no quisiera, entonces, hermanos, vamos a hacer Halloween y la iglesia estaría: píntense de brujitas, mis hermanas. No, hemos sido llamados a ser hijos de Dios y ser santos. No podemos hacer con disfraces, no solamente literales, sino viviendo una vida doble delante del Señor. Entonces la consecuencia para este rey que pusieron en eminencia fue fuerte. Todos sus hijos murieron y no fueron sepultados sus hijos. Solamente el que estaba enfermo, porque dicen los eruditos que era tierno y no había maldad en él, es el único que fue sepultado. Todos los demás hijos murieron afuera y no fueron sepultados sus hijos. Entonces ese es el segundo que se disfrazó. Vamos a un tercero. Primera de Reyes 22:30 dice así: el rey de Israel dijo a Josafat: yo me disfrazaré y entraré a la batalla, y tú ponte tus vestidos. Y el rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla. Mas el rey de Siria había mandado a sus 32 capitanes de carros diciendo: no pelees ni con grande ni con chico, sino solo contra el rey de Israel. Y cuando los capitanes de carros vieron a Josafat, dijeron: ciertamente este es el rey de Israel, y vinieron contra él para pelear contra él. Mas el rey Josafat gritó. Viniendo entonces los capitanes de los carros, que no eran el rey de Israel, se apartaron de él, y un hombre se disparó su arco por la aventura e hirió al rey de Israel por entre las juntas de la armadura, por lo que dijo en su cochero: da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. No puedo leer toda la historia porque es grande, mis hermanos, pero aquí habla nuevamente de los dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Aquí en el reino del norte, mis hermanos, estaba un rey, y en el reino del sur estaba otro rey. En el reino, cuando dice de Israel, en este momento estaba reinando el rey, el esposo de, se me fue este nombre, Acab. Era el rey Acab. Dice que dice el rey, no es mencionado como rey, pero se refiere al rey Acab. Y este rey Acab, mis hermanos, que estaba en el norte, se juntó y hizo alianza con el rey Josafat del sur, y dijeron: ¿sabes qué? Vamos a pelear porque vienen contra nosotros muchos. Y le dice el rey, decir: ¿sabes qué? Es que yo no tengo muchos carros, yo no puedo mucho. Dice: vamos a unirnos y vamos a defendernos para ver qué podemos hacer. Los dos se juntaron. Dice: pero ¿sabes qué?
yo me voy a disfrazar, yo soy rey, me voy a quitar mis ropas de realeza, me voy a poner otras, y tú sí ponte tus ropas de rey y vamos a salir a pelear. Cuando vinieron a enfrentarse con ellos, por eso le dice, no vayan ni contra chico ni contra grande, vayan directamente al rey de Israel. La orden era matar a Acab, pero como él se había disfrazado, todos iban con el que sí tenían las ropas de rey. Cuando se acercan y ven que no es, empiezan a buscar al otro, pero una flecha que llegó le dio a este rey Acab y fue que lo mató. Pero aquí el punto, mis hermanos, es que este rey Acab menciona que hubo tiempos en que hizo lo recto y hubo tiempos en que no hizo lo recto. Y en nuestra vida nos enseña que siempre tenemos que conducirnos nosotros en integridad todo el tiempo de nuestras vidas. Si por alguna cosa no haya sido así, si por cualquier circunstancia, pongámonos a cuenta delante de Dios, en verdad, no en apariencia. Entonces, mis hermanos, este rey Acab dice que a la verdad, dice en un pasaje, a la verdad ninguno hizo tanto mal como el rey Acab, porque se vendió, porque su mujer Jezabel lo incitaba. Entonces este hizo muchos males porque la reina lo incitaba, y él accedió a todas las cosas y pecó. Entonces ya se le había sido profetizado que él iba a morir, pero aquí él, teniendo sus vestiduras de realeza, se las quitó. Cuando el Señor nos llama, en la condición que nos llama, nosotros no podemos quitarnos la ropa que el Señor nos da y ponernos otra ropa que el Señor nos da. Si el Señor me ha mandado a ser como sierva, esa ropa siempre tengo que portar. No aquí estoy enfrente con púlpito y me voy allá y me pongo otro disfraz y me voy al Halloween. ¿Me estoy explicando? Si somos hijos de Dios, somos hijos de Dios aquí y allá. No podemos quitarnos las ropas que tenemos aquí y allá tener otras ropas. Porque si el Señor te llamó como siervo, eres siervo. Si te llamó como hijo, eres hijo. Si te llamó como oveja, ponte tu peluchito de oveja, no te pongas allá otra ropa de lobo. A lo que el Señor nos llamó, a lo que el Señor nos llamó. No podemos andar con disfraces, no podemos hacer una cosa. No puedo yo poner un disfraz ahorita de estudiante y allá me voy de pinta. Tenemos que ser íntegros en todas las cosas, porque no podemos engañar al Señor. Y Dios no puede ser burlado. Todos los estuve checando, todos los que se disfrazaron, mis hermanos, tuvieron consecuencias fuertes, porque se está ocupando el engaño y se está ocupando la mentira. Y eso está desde el Génesis. Y la serpiente, el diablo, Satanás, siempre ocupa el engaño y la mentira, y nosotros no podemos hacer eso, porque entonces nos pasaríamos a ser hijos de Satanás, hijos del padre de mentira. Y nosotros debemos ser hijos veraces en todas las cosas, adentro, afuera y donde vayamos. Tenemos que ser íntegros delante del Señor. Génesis 31:19 dice: pero Labán había ido a trasquilar a sus ovejas, y Ruth hurtó los ídolos de su padre. Y ya que te ibas porque tenías deseo de la casa de tu padre, ¿por qué me hurtaste los dioses?, le dijo su suegro a Jacob. Dice: aquel en cuyo poder hallares tus dioses no viva. Esto dijo Jacob. Dice: no viva delante de nuestros hermanos. Reconoce lo que yo tenga tuyo y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Entró Labán en la tienda de Jacob y en la tienda de Lea y en la tienda de las dos siervas, y no halló nada. Y salió de la tienda de Lea y entró a la tienda de Raquel, pero tomó Raquel los ídolos y lo puso en una albarda de un camello y se sentó sobre ellos. Y buscó Labán en toda la tienda y no halló nada. Dice la palabra de Dios que se sentó en la montura de un camello y ahí ocultó esos ídolos terafín generacionales. Ahora, ella no se disfrazó literalmente, pero ella, ¿qué estaba ocupando aquí? La mentira y el engaño. La mentira y el engaño. Entonces, aquí lo triste, mis hermanos, y que lo que me llama la atención es que Raquel, ¿a quién amaba? ¿A quién amaba más? ¿A Raquel o a Lea?
amaba a Raquel. Y qué triste debe de ser amar a alguien y no conocerla, que es una ratera. Qué triste debe de ser vivir con alguien y no conocer qué prácticas tiene. Porque era una ratera, era una mentirosa, tomó lo de su padre. Vivir con alguien, amarla, vivir muchos años y vivir con una persona y que no la conoces. Eso está tremendo, mis hermanos. Y aquí Jacob, en su enojo, dice que no viva Raquel. ¿Se cumplió eso? Sí, esa palabra que Jacob declaró, la mujer que más amaba murió. Entonces, todo lo que declaramos con enojo, porque lo declaró con enojo, porque su suegro le dijo, tú me robaste las cosas. Entonces, cuidemos cuando estemos enojados, qué cosas hablamos. Hagamos memoria. ¿Qué cosas decimos a los que amamos? ¿Qué cosas decimos a la esposa, a los hijos? ¿Qué cosas estamos diciendo a quien amamos tanto? Porque hay consecuencias. Se cumplen, sobre todo cuando uno lo dice con mucho coraje. Pero también, hablando de los disfraces, qué triste debe ser vivir con alguien que no conoces, que es un ratero, que no sabes. Qué difícil debe ser vivir con alguien y no sabes que es un fornicario y adulto y que te está engañando, o viceversa, o fornicaria. Entonces, ¿son actores? Sí, porque se está actuando, se está poniendo un disfraz, se está actuando en engaño y en mentira. Y aquí, mis hermanos, ¿se acuerdan quién representa Raquel y quién representa Lea? Díganme. No oí. Y Lea somos nosotros, la iglesia, la amada del Señor, la que tuvo muchos hijos, la que debe de dar hijos, la que se debe de producir, la que tiene que hablar del evangelio. Y si nosotros no hacemos lo que el Señor nos pide, hablar de ese evangelio, ¿estamos actuando bien o estamos actuando mal? A ver, la pregunta de los 64. ¿Estamos hablando bien o estamos hablando mal? ¿Estamos hablando mentira? Continuamos, mis hermanos, continuamos. Hechos 5:1 dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo el del precio, sabiendo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles y le dijo: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, rentándola? ¿No se te daría a ti? ¿No se te quedaba a ti? Y vendiéndola, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón y no has mentido a los hombres, sino a Dios? Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Vemos aquí nuevamente, mis hermanos, eran un matrimonio que conocían de Dios, que estaban sirviendo al Señor, y era tanto el contento que muchos empezaron a vender sus propiedades y la ponían a los pies de los discípulos, porque los requería. Ahora, ellos vendieron la propiedad, pero no dijeron la cantidad correcta, sino que mintieron al Espíritu Santo de Dios. Tomaron una parte y solamente quisieron dar una parte, pero ahí están mintiendo. Aquí hay que resaltar: Satanás llenó tu corazón para que mintieses. Satanás llena el corazón para mentir, porque es el padre de mentira. Nosotros no podemos permitirnos el lujo de mentir, ni mentiritas piadosas, ni mentiritas chicas, ni ninguna clase de mentira ni en engaño en nuestras vidas, porque el único engañado somos nosotros. Dice: no has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces Satanás llena el corazón de los hijos de Dios, porque estaban hablando de hijos de Dios, estaban hablando de gente que conocía, de gente que eran seguidores de la iglesia.
Entonces, ¿Satanás llena el corazón? Sí, llena el corazón de muchas cosas, y de lo primario es de mentira. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Dice la palabra de Dios que en ese momento cayó él y murió. Lo fueron a sepultar. Viene la esposa después de 3 horas, dice la palabra. Dice que le preguntan la misma, ¿en cuánto vendiste la propiedad? En tanto, sí. Dice, pues haber mentido nuevamente el Espíritu Santo y Dios, así como vienen los hombres que fueron a sepultar a tu marido, tú también te van a llevar ahorita. ¿Se dan cuenta qué fuerte es la mentira? La mentira nos lleva a disfrazarnos y no nos damos cuenta los disfraces que nos ponemos. No nos damos cuenta, mis hermanos, disfraces que nos ponemos. Y todo hay consecuencias, mis hermanos. Todo hay consecuencias. Dice Lucas 22:3: y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los 12. Y este fue y habló a los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia cómo se los entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle el dinero, y él se los comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselos a espaldas del pueblo. Aquí Judas hizo trato con los que iban a entregar al Señor, y fue ¿por qué causa? Por dinero. Pero dice que Satanás entró en Judas. Satanás entró en Judas. Y en el evangelio, porque hay varios evangelios que lo narran este ejemplo, y dice en Juan 13:26: y respondió Jesús: a quien yo le diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado entró Satanás en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitas para la fiesta, o que diese a los pobres. Judas era el encargado era el tesorero. Judas era el tesorero. Entonces, en nuestras vidas, mis hermanos, vamos a tener que tomar decisiones. O amamos al Señor y hacemos lo que el Señor nos toca, o nos vamos a buscar otras causas, porque a veces buscamos más los negocios, buscamos más el bienestar económico que el ser fiel al Señor. Y aquí la tentación estuvo muy fuerte, porque contrató, porque le iban a dar dinero por entregar al Señor Jesucristo. Y él siempre, como era el tesorero, siempre distribuía: 1 para allá, 2 para acá, 2 para allá, 1 para acá. Pero siempre él repartía como él quería. Entonces, él tenía el disfraz de traición, él tenía el disfraz de ratero, él tenía el disfraz de mentiroso. ¿Y hubo consecuencias? Sí, grandes consecuencias. ¿Solamente para Judas? ¿Para quién? Para toda su familia. ¿Solamente para la esposa? Para sus hijos. Y fue generacional, porque fueron declaradas en los salmos maldiciones para toda la familia y para los hijos de sus hijos. Viudez, mendicidad, huérfanos. Muy fuerte estuvo eso, hermanos. Entonces, todo lo que hacemos cuando ocupamos la mentira, el engaño, la traición, hay consecuencias no solamente para nosotros, sino también para nuestras familias. Entonces, ¿Satanás entra en el hombre? ¿Satanás entra en sus escogidos? Sí, porque dice, Judas era un discípulo. En sus escogidos, en sus discípulos, en sus siervos. Como hijos de Dios tenemos que estar muy alerta, porque Satanás es hábil. Si engañó a Adán y a Eva, ¿estamos exentos nosotros? Claro que no, mis hermanos. Por eso no podemos nosotros dejar la palabra y la oración y meternos en el Señor siempre, para ser dirigidos siempre por el Espíritu Santo de Dios. Vamos a otro ejemplo, 2 de Corintios 11:13, dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño
si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras? Todo esto, mis hermanos, es para el pueblo de Dios. ¿Hasta dónde alcanzan los disfraces? ¿Hasta dónde llega la mentira? ¿Hasta dónde llega el engaño? No solamente en las ropas físicas, porque yo me puedo vestir de largo y me puedo selfies de bikinis, o no, mis hermanos, no se hace. Sí se hace. Me puedo poner aquí vestido largo y hasta acá, ¿verdad? Y afuera con selfies en bikini. Si es, hay unos que no se ponen nada, ¿verdad? Hay casos en que no se pone nada, hermanos, de verdad. Así es, hay personas que no se ponen nada. Y es usar un disfraz de engaño y mentira. Es utilizar disfraces de engaño y de mentira los que hacen eso. Porque aquí hay una cara y en el mundo espiritual hay otra. Y hay consecuencias, vaya que hay consecuencias, fuertes consecuencias. Pero es mejor saber las cosas, mis hermanos, porque a veces se hacen las cosas y pensamos que no pasa nada. Solamente mis amigos se enteraron, o a quien yo le envié. Pero las redes sociales tienen un impacto muy largo, profundo. En el mundo espiritual quedaron marcadas esas fotografías. En el mundo espiritual hay consecuencias, no solamente para el que las manda, sino también para los hijos y para la familia. Entonces debemos de tener cuidado. Los mensajes que hacemos, las cosas que hacemos, todo lo que hacemos, no podemos utilizar nosotros engaño. Al Señor no se le puede engañar, y Dios no tolera burlas, porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Todo se sabe tarde que temprano. Entonces los falsos apóstoles fraudulentos hacen fraude, se disfrazan como apóstoles, y hay ministros de Dios que se disfrazan, y esto es directamente al pueblo de Dios. Qué importante es entender esto para guardar nuestras vidas, no irnos ni a diestra ni a siniestra, sino ser íntegros delante de Dios. Y si no hemos entendido esto, mis hermanos, vamos a clamar misericordia, porque la mentira entra en el corazón, y como el corazón es engañoso más que todas las cosas, pues ni cuenta se da uno en qué momento está uno mintiendo, en qué momento pretende uno venir a disfrazarse. Aquí vengo disfrazado y me salgo y me quito el disfraz, y en la escuela otro disfraz, en el trabajo un disfraz. En el trabajo andan fornicando con las compañeras del trabajo y tantas cosas que se saben, mis hermanos, que hoy en día todos contra todos. Entonces habla a los ministros a que nosotros nos guardemos. Dice Romanos 13:12, dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues todas las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de luz, y andemos como de día, honestamente, no con glotonerías y borracheras, no en lujurias ni lascivias, no en contiendas, envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Miren cuántas cosas está aquí: borracheras, lujurias, lascivias, contiendas, envidias. Todas estas cosas, mis hermanos, son disfraces que el pueblo de Dios los utiliza, y no, Dios no va a tolerar eso. Así como los otros personajes murieron y sus familias y hubo grandes consecuencias, nosotros tenemos que desechar. Dice: desechemos pues todas obras de las tinieblas. ¿Por qué creen entonces, mis hermanos, que utilizan este día para disfrazarse y salen en la noche? ¿Por qué no salen en el día? ¿Por qué? ¿Por qué utilizan la noche? Para empezar las noches, cuando oscurece el día, todos se disfrazan y andan pidiendo calaveras y andan haciendo cosas. ¿Por qué? Porque es una representación de la oscuridad, de las tinieblas, donde Satanás obra con sus hijos, en la oscuridad y en las tinieblas. Por eso nosotros tenemos que ser luz. Por eso dice la palabra de Dios en Juan
En el principio era la vida, y la vida era la luz. Y nosotros somos hijos de luz. Por eso cuando Adán y Eva pecaron, se dieron cuenta que estaban desnudos y perdieron la luminosidad de la pureza en la que ellos estaban habitando. Cuando uno peca, automáticamente la luz se va de nosotros y empezamos a actuar en las obras de las tinieblas. Y el Señor nos dice: sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Nosotros tenemos que vestirnos como hijos de luz. Dice aquí Jeremías 15:9, por tanto, así dice el Señor, si te convirtieres, pongamos atención aquí, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de Leví, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos, y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte, para defenderte, dice Jehová, y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Entonces, nosotros no tenemos que hacernos como ellos. Ellos se tienen que convertir al evangelio, pero hay iglesias que dicen: este día es especial, vamos a hacer Halloween porque es un día donde la gente se reúne y vamos a hablarles de Cristo. Conozco esposas de pastores que se visten de brujitas, mis hermanos, de verdad, y hablan del evangelio. No podemos hacer eso. Dice la palabra de Dios: conviértanse ellos a ti. Ellos son tinieblas, ellos se tienen que hacer luz como nosotros. No podemos hacer las prácticas que ellos hacen. Entonces el Señor va a ser nuestra fortaleza, nuestro muro fortificado. Él va a pelear a favor nuestro y nos va a librar de la mano de los malos y nos va a redimir de la mano de los fuertes. De otra manera, nuestro fin, mis hermanos, va a ser mal, no solamente para nosotros, sino para nuestros hijos. Que el Señor nos guarde, mis hermanos. Yo sé que este tema no es nada agradable, yo sé que hay muchos temas preciosos donde el Señor bendice, pero no tenemos que hablarlo, porque yo no quiero que los siervos ni nadie se pierda, y que obremos en verdad siempre. Pongámonos de pie, mis hermanos. Si alguien